Hay un profesor de la Universidad de Harvard que es muy importante porque desarrolló un método de negociación internacional para resolver conflictos. E incluso hizo parte de los asesores del presidente Santos para desarrollar la negociación en La Habana. Los invito a que lean un poquito de los métodos de negociación tipo Harvard, así se llama eh, el, el tipo de negociación que desarrolló esta persona, y está muy relacionado con los factores de integración y de cooperación que tienen que trabajar ustedes. No es formalmente, no es directamente relacionado con los conceptos que manejamos nosotros, pero tiene una influencia bien grande de estos dos factores. El profesor se llama Roger Fisher, quien junto con William Ury, se los voy a escribir aquí, Fisher y Ury, desarrollaron pues este método tipo de negociación Harvard, que nos va a definir, perdón, nos va a definir eh, los elementos que determinan un conflicto, ¿sí? En primer lugar, un conflicto tiene que tener intereses. Si no hay intereses, no existe un conflicto y tienen que ser absolutamente identificables. Y esto es parte de la descripción del conflicto que seguramente ustedes ya tienen avanzado. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cierto? ¿Cuáles son las partes? En negociación se habla de las partes en mayúscula. Las partes, ¿sí? Las partes son los actores que intervienen dentro del conflicto. Entonces, cada una de las partes tiene unos intereses. Hay que identificar cuáles son las partes, cuáles son los intereses. En segundo lugar, tenemos que identificar las opciones que tienen esos actores de satisfacer esos intereses, porque pues eso es lo que buscan. Y precisamente detrás de eso hay toda una toma de decisiones, que es lo que hemos venido también hablando acá. En un cuarto lugar está la situación en la que se encuentra la relación entre las partes. Es importante que entendamos eso. Ahorita me hablaban de, del tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En ese particular es muy importante las relaciones entre las partes. ¿Cómo están las relaciones? No necesariamente diplomáticas, porque aquí no estamos hablando exclusivamente de lo diplomático, sino en todo lo que rodea ese conflicto. ¿Cómo están las comunicaciones? ¿Cómo se desarrolla el proceso de comunicación? Precisamente este es uno de los factores más importantes por los cuales la Guerra Fría siempre se mantuvo fría y nunca se calentó. Ustedes saben que el concepto de Guerra Fría es precisamente una guerra que nunca llegó a desarrollarse, ¿sí? Por eso se llama Guerra Fría. En ese sentido, las comunicaciones, ese teléfono rojo, no sé si hayan escuchado mencionar ese concepto, me confirman por favor, si sí o no. ¿Han escuchado el No, profe. concepto? ¿No? Sí, Bien, señor, sí he escuchado ese concepto. bien. El teléfono rojo, para quienes no lo conocen, es precisamente un teléfono rojo que existía en la oficina Oval, la oficina del presidente de Estados Unidos, y otra en el Kremlin, en la oficina del primer ministro soviético. Y cuando ese teléfono sonaba, precisamente había una comunicación entre los dos primeros mandatarios del mundo, ¿no? Y esa comunicación, el que existiera ese teléfono rojo, precisamente evitó el desarrollo, porque recuerden que estábamos hablando de una amenaza de destrucción global, ¿no? El ataque con armas nucleares era la destrucción total de la humanidad. Entonces, el tener ese factor de comunicación fue fundamental para que la Guerra Fría jamás se tornara no pasara de ser más que un conflicto, no llegara en realidad a ser una guerra. Entonces, aquí Fisher nos habla en quinto lugar de la comunicación, cómo se encuentra ese proceso de comunicación. El sexto aspecto de la situación del conflicto son los compromisos potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Se tienen intereses, ¿cierto? Que es el primer factor, pero los intereses son
particulares, son establecidos por cada uno de los actores a manera de su necesidad, de algo vital, ¿cierto? Algo que es casi que agentes externos o actores externos, en las cuales precisamente se tienen compromisos para desarrollar ciertas actividades o se ha comprometido cierto valor o factor dentro del conflicto para desarrollar en este conflicto, ¿no? Y por último, las alternativas a la solución negociada. Los conflictos siempre, como les decía, tienen la tentativa de tener una solución, ¿sí? Si esa solución negociada no se da, que usualmente en nuestro contexto viene a ser por la vía diplomática, pues entonces ya vendrá lo que se denomina en la teoría de conflictos como la escalada del conflicto. La escalada del conflicto que ya vendría a ser la materialización de la interacción bélica entre dos, es decir, la guerra, ¿no? Hacemos ahora, bueno, preguntas ahí sobre el conflicto. Porque entonces el día de la exposición debemos sacar seis o siete elementos que usted acaba de exponer ahí según Fisher, lo entiendo. No necesariamente. Para ustedes describir el conflicto en detalle, no necesariamente tienen que remitirse a estos 7 factores. Si ustedes tienen otras características, pues lo pueden hacer. Pero sí es importante que, como mínimo para describir el conflicto, tengan en cuenta quiénes son los participantes, cuáles son las motivaciones para que se desarrolle el conflicto, que son prácticamente los intereses, ¿no? Y cuál ha sido el desarrollo de ese conflicto. O sea, cómo se ve la evolución de ese conflicto en términos de tiempo. Y por supuesto, por qué se considera un conflicto. Eso es fundamental. El que ustedes expliquen por qué ese no solo es un conflicto sistémico, sino un conflicto. ¿Ven? Ya los demás, el tema de las comunicaciones, el tema de la alternativa a la solución negociada, la legitimidad y estas cosas, pues no es tan importante. Hay conflictos en los que, vuelvo y repito, las relaciones entre las partes es importante, o la misma comunicación es importante para describir valores del conflicto, como lo que estoy haciendo yo en este momento con la Guerra Fría, que el factor de la comunicación fue muy importante para describir, o es muy importante para describir ese conflicto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, Juan? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿No? Entonces aquí quiero ya entrar a detallar rápidamente el concepto de integración y el concepto de cooperación. ¿Listos? Bien. ¿Qué entienden ustedes por integración? Ok, bien. Bien, José. Estas dos definiciones, las de Luis y las de José, tienen factores comunes, pero quiero aclararles algo. La integración no es una unión, no es juntar algo, ¿sí? La integración es un proceso, ¿sí? Es un camino que hay que seguir y el fin último, recuerdan que así como la globalización era un proceso y tenía un fin último, la integración es un proceso y tiene un fin último. Y el fin último precisamente es el de la unión, como nos lo dice Luis. El objetivo de la integración es concluir en una unión, pero no necesariamente sus factores positivos están dados exclusivamente en la unión. Cada una de las etapas del proceso de integración tienen factores a favor, tienen factores positivos que van a tener que ser resaltados en algún momento y que son oportunos para la resolución de conflictos. Y por supuesto, mucho más si los conflictos son sistémicos. La integración entonces, más allá de decir que es un proceso, porque ya deberíamos empezar a hablar de procesos de integración, vienen a ser la puesta de acuerdo
de dos o más actores frente a un tema específico, ¿sí? Por ahí empieza todo proceso de integración, ponerse de acuerdo en un objetivo específico. No necesariamente los intereses deben ser iguales, pero sí el objetivo al que quieren llegar puede ser compartido por todos, puede ser distribuido entre todos y puede ser alcanzado por todos a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie va a competir contra otro por ese objetivo. Y aquí es donde quiero referirme a Fisher y Ury, porque precisamente la técnica de negociación Harvard está diseñada en función de eso, en que no existen como tal intereses, no se negocia la resolución del conflicto a partir de los intereses de cada uno, sino a partir de los objetivos que tiene cada uno. Es una negociación por objetivos. Entonces aquí es donde entra el factor de integración a ser importante en la resolución de conflictos. Esto es como para que tengan herramientas para desarrollar su análisis. Aquí entonces la integración es una cadena de sucesos y de actividades que estos actores que se pusieron de acuerdo en que sus objetivos son comunes, van a ir evolucionando en los sistemas que van a compartir para lograr en conjunto esos objetivos, ¿sí? E ir alineando paulatinamente sus intereses uno con otro. Una pregunta. Señor. Pues, pues me surge la incógnita en este momento. Entonces, este tipo de acciones como la cooperación a través de lo que usted decía del sistema de conversación, o lo que decían Fisher y Ury. No, cooperación no. Estamos hablando de integración. Perdón, de integración. Sí. O sea que eso es como pues en el fondo es como ir desplazando el realismo, ¿o qué? O sea, como una alternativa diferente al realismo, ¿o qué? Como Okay. otro enfoque, o simplemente hace parte de también ese mismo realismo. No. Recuerden que el realismo está dado en términos de manifestación de actores, del poder de ciertos actores en el sistema internacional. Sobre que me interrumpo ahí, pero ese realismo, como estaba planteado por Morgenthau, no interpretaba de alguna manera, o de alguna manera decía que esos actores sería, o sea, dentro de ese sistema de actores había unos que se superponían por encima de otros. Sí, precisamente, Juan. El realismo, el único mecanismo de resolver un conflicto por medio de una teoría realista es dar por terminado el conflicto. Y usualmente se da por superioridad de uno de los actores sobre el otro, ¿no? Entonces es por eso que se generan las convenciones y los acuerdos y los tratados de finalización de las guerras, ¿no? Por eso se dio el Tratado de Versalles, por eso se dio la dimisión de, por ejemplo, Japón ante Estados Unidos, precisamente porque era una condición realista la que se estaba imponiendo en ese momento, hablando normalmente de guerras, porque es que el realismo entiende simplemente la distribución de poder a partir del ejercicio bélico. Aquí estamos haciendo una ampliación, por supuesto, del panorama, y todas las negociaciones, toda la resolución de conflicto que se dé estaría enfocado en otras teorías. Por ejemplo, José nos habla de la teoría de la interdependencia. Aplica la teoría de la interdependencia para la integración. Aplica el neorrealismo para la integración. Aplica el constructivismo para la integración. ¿Sí? La cooperación ya viene a ser un valor mucho más positivo o práctico para incluirse, además de estas teorías, al realismo, precisamente por lo que Luis refería, de que la cooperación no necesita que se alineen los intereses para cooperar, simplemente con que se tenga
una necesidad, digamos, o que alguien tenga un valor para otro, alguien represente un factor positivo para otro, ya con eso se puede desarrollar cooperación. Por eso es divergente la condición. No implica que sea negativo, pero ya vamos a profundizar en eso. ¿Sí, Juan? Sí, profe. Bien, entonces la integración, además de ser un proceso, viene a ser la puesta a punto o la puesta de acuerdo de diversos actores para recorrer un camino que los lleve a cumplir sus objetivos de manera conjunta, ¿no? Por supuesto, a medida que se va evolucionando en la relación, bien sea en tiempo, bien sea en intereses o en objetivos, pues los vínculos digámoslo, institucionales, para referirnos a la teoría, en vínculos institucionales va a ser mucho más fuerte. Entonces es así como se van creando comunidades, como se van creando nuevas organizaciones y cómo se van organizando nuevas regiones y hasta nuevos estados. Y por supuesto nuevos actores. Las fusiones entre empresas son formas de integración. Por supuesto, hay fusiones que son mucho más impuestas, mucho más establecidas por la capacidad del actor poderoso, quien absorbe, más que se fusiona, absorbe a empresas pequeñas, pero está más o menos en ese sentido, la integración. Pero la integración siempre tiene que mantener al mismo nivel a todos los participantes. Esa es una condición importante para que la integración prospere. Y por supuesto, es una herramienta que disminuye la conflictividad, ¿no? Porque pues está cercano, hay comunicación, los intereses se han dejado a un lado para fijarse en los objetivos y entre todos, aquí sí se puede decir que se coopera para llegar a un objetivo específico. ¿Listos? Preguntas sobre integración.